Y hoy vamos a trabajar con un nuevo tipo de ejercicios. Son ejercicios donde el dato que se me da es la representación gráfica de la función y se me pide determinar para esa función una serie de cosas. Entre las más importantes son las que aparecen punteadas acá, ¿tá? O sea, ustedes van a empezar por tener que determinar para esa función. Por supuesto, como siempre, una de las primeras cosas sería dominio de la función, el dominio, el recorrido o rango, el crecimiento y el decrecimiento, la tendencia de la función cuando me corro hacia las puntas, hacia el más y hacia el menos infinito, los límites en ciertos puntos que se marcan como de un interés especial, y después lo que voy a llamar determinar la ecuación de las asíntotas. ¿Está? Entre varias cosas que vamos a estarle determinando la función, se puntean como primordiales estas que están acá. Bueno, quiero que primero vamos a empezar por repasar los principales conceptos que están acá. Bueno, vamos a empezar por decir o recordar que el dominio de una función venía dado por los valores de la variable independiente, generalmente x, para los cuales la función existe, que si ustedes tienen la representación gráfica de la función, como nos va a pasar ahora en los ejercicios que vamos a pasar a discutir, la lectura del dominio se hacía sobre el eje de las abscisas, y lo que tú tenías que hacer era buscar para qué valores de x o del nombre de la variable independiente que estés utilizando existe un dibujo asociado. O sea que encuentro una y asociada, una imagen. Bueno, luego el recorrido o rango de la función, que cuando yo tengo la representación gráfica lo voy a leer sobre el eje de la y, y que no era otro más que el conjunto de las imágenes asociadas a alguna preimagen, y las asíntotas. ¿Qué eran las asíntotas? Bueno, las asíntotas van a ver que son rectas a las cuales el dibujo va a tender a pegarse, pero no van a ser cortadas ni tocadas nunca por la función. Van a ver que las asíntotas pueden ser de tres tipos. Van a haber asíntotas horizontales, paralelas al eje de las X, verticales, paralelas al eje de las Y, y luego las habrá oblicuas, es decir, que abran con el eje de abscisas un determinado ángulo de inclinación. ¿Está? Bueno, la idea va a ser fundamentalmente en estos ejercicios tratar de determinar la ecuación de esas asíntotas, cómo consigo la ecuación de esas rectas, lo iremos barajando de a poco, ¿tá? Iremos viendo entonces cómo vamos sorteando las dificultades. Y acá, un primer ejercicio que vamos a discutir, donde se les da la representación gráfica de una función. No tengo la fórmula matemática de esa función, solo dispongo de su representación gráfica, y a partir de la lectura del gráfico me piden que yo determine todas estas cosas. ¿Está? Entonces, vamos a empezar por el dominio. Recordar que el dominio, no tengo la fórmula matemática, lo voy a leer sobre el eje de las abscisas. Entonces, vos lo que vas a tener que hacer es lo siguiente: te vas a preguntar si tu función tiene alguna recta paralela al eje de la y que estés viendo que tu dibujo no corta ni toca nunca. ¿Por qué? Porque por donde pasen esas rectas paralelas al eje de la y es por donde vos tenías problemas de existencia. ¿Está? Entonces, si empiezo la lectura del gráfico siempre en el sentido del barrido del movimiento, que era de izquierda a derecha, cuando yo empiezo a barrer mi gráfica de izquierda a derecha, me encuentro acá una primer recta paralela al eje de la y, que es de ecuación x igual menos 4, que si tú observas, el dibujo no va a llegar a cortar ni tocar nunca esa recta. Tu dibujo en realidad es esto que está como remarcado en celeste, esa es tu función, la remarcada en celeste.
Por aquí tenemos un primer punto de no existencia detectado, que es en -4. Si sigo el barrido hacia la derecha, el propio eje de la CI resulta que no es cortado ni tocado nunca por el gráfico. Fíjense que acá esta punta de flecha se arrima tanto como quiero al eje de la CI, pero no llega nunca exactamente a tomar el valor 0. Así que acá por 0 hay otra asíntota vertical. En 0 hay otro problema de existencia. Y si vos continuás el barrido, la próxima asíntota vertical que se detecta es en x igual 4, o sea que el 4 tampoco pertenece al dominio de la función. Eso lo voy anotando así. Dominio de la función son todos los reales, excepto esas abscisas por donde viste que se levantaban las asíntotas verticales, esas rectas paralelas al eje de la CI que el dibujo no cortaba ni tocaba. ¿Está? Bien. Lo próximo que me piden es el signo de la función. Cuando uno va a estudiar el signo de la función, lo que hace es colocar sobre lo que sería el eje de abscisas, por un lado, los puntos de no existencia, vale decir, los puntos que fueron detectados al estudiar el dominio. Es decir, marcas el -4, el 0 y el 4, y arriba el simbolito de no existe ahí la función. Luego agregan además lo que serían las raíces de la función. Las raíces se visualizaban como los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, o los puntos de la función en el que la función toca y rebota en el eje de las X. Fíjate que vos tendrías una raíz entonces en -8, por eso acá lo adicioné en el esquema de signo, y le puse el cerito arriba que indica que es raíz, para quien lo va a leer. Sigo en el barrido de izquierda a derecha. Después hay una raíz en -3, una raíz en 2, y no hay más raíces. ¿Ven? La raíz en -3 y la raíz en 2. Lo otro que además colocamos es el signo de la función. Y para determinar cuál es el signo, tú te vas a fijar en cada zona. Si el dibujo está por arriba del eje de las X, el signo es positivo. Si el dibujo permanece por debajo, el signo es negativo. Entonces, si yo hago el recorrido de mi función de izquierda a derecha, fíjense que del -infinito al -8, el dibujo se mantiene por arriba del eje de las X. Ergo, el signo es positivo. Y colocan aquí el signo de más. Luego, sigo barriendo hacia la derecha. Entre -8 y -4, en esta zona, el dibujo ha permanecido por debajo del eje de las X. Por consiguiente, el signo que asigno en ese tramo es negativo. Entre -4 y -3, dibujo por arriba del eje. El signo es más en esta zona. Entre -3 y 0, dibujo por debajo, el signo es menos. Entre 0 y 2, dibujo por arriba, el signo es más. Del 2 al 4, dibujo por debajo, el signo es menos. Y del 4 a la derecha, dibujo siempre por debajo, el signo sigue siendo menos. Y esto es entonces lo que coloco cuando estudio el signo de la función. Repito, cuando tú estudias el signo de la función, sobre lo que sería el eje de abscisas, colocas puntos de no existencia, raíces y el signo de tu función en cada tramo. Bien, ¿qué me piden en el punto 3? Lo que sería la variación, o con otras palabras, crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Qué hago en este punto 3? Bueno, coloco sobre un eje de abscisas, como siempre, primero los puntos de no existencia, y marco ahí el no existe. Pero luego agrego también los puntos donde la función va a tener un cambio en su comportamiento, en cuanto a si venía creciendo, pasa a decrecer o viceversa. Entonces, si yo sigo con la lectura del gráfico y la barro de izquierda a derecha, fíjense que este punto que está acá, que tiene abscisa -2, vos venías a la izquierda de él
decreciendo y luego pasás a crecer. Él marcó un cambio en el comportamiento de la función. Por eso lo voy a incluir. Pero también había otro punto que había marcado un cambio en el comportamiento y fue este, porque yo a la izquierda de él venía creciendo y a partir de él decrezco. Entonces también agregué el punto que tiene X6. Así que repito, cuando tú estudias el crecimiento o decrecimiento de la función, colocas sobre un eje de abscisas los puntos de no existencia y aquellos puntos que marcaron un cambio en el comportamiento. Y a partir de ahí voy al gráfico, voy a hacer la lectura del gráfico respetando el sentido del barrido de izquierda a derecha, y de izquierda a derecha. Fíjense que del menos infinito hasta el menos 4 yo vengo decreciendo. Por eso marco la flecha que me indica que decrezco. Una pequeña aclaración. Fíjense cómo la flecha respeta el sentido de la lectura. Acá empieza la flecha y termina en la punta. Yo voy de izquierda a la derecha y la inclinación me va a dar a entender que barriendo de izquierda a derecha, la función decrece en este tramo. ¿Qué pasa del menos 4 en adelante? Del menos 4 hasta el menos 2, la función sigue decreciendo para luego empezar a crecer. ¿Tá? Entonces vos fuiste decreciendo hasta el menos 2 para luego crecer. Y así fuiste analizando tramo por tramo, pero que las flechas respeten el sentido de la lectura. Muy bien. Punto 4. El punto 4 en realidad acá no lo ves, no está, porque en realidad todavía no tengo las herramientas matemáticas suficientes como para poder descubrir lo que él me pide. Lo vamos a dejar para más adelante. Y me voy a ir al punto 5, donde lo que me piden son coordenadas de extremos relativos. Y por acá dice, y puntos de inflexión. Bien. Nosotros ya habíamos hablado de lo que era un extremo relativo. Un extremo relativo era o un máximo relativo o un mínimo relativo. Eran, en el caso del máximo relativo, era un punto que era cima redondeada de montaña, y en un mínimo relativo tengo que tener un valle redondeado de montaña. Es decir, veamos este caso que está acá. El punto A es una cima redondeada de montaña. Acá hay un máximo relativo. El punto B es un valle redondeado de montaña. Acá hay un mínimo relativo. En cambio, en C, que es puntiagudo, no tengo un mínimo relativo, así como tampoco lo tenés el máximo relativo en D, porque acá la cima no está redondeada, está puntiaguda. ¿Y qué me importa a mí si está redondeado o puntiagudo? Bueno, porque hay un concepto matemático vinculado a estas definiciones, que es el de derivada. La derivada de la función, que vamos a ver más adelante en detalle, está vinculada con el hecho de poder trazar por un punto una recta tangente a la curva. Por definición, en un extremo relativo, máximo y o mínimo, vos debés poder trazar por ese punto una recta tangente a la curva y que te quede horizontal. Entonces, fíjense que si yo me dispongo a trazar una recta tangente a esta curva por A, esa recta queda horizontal. Acá hay un máximo relativo. Si yo quiero trazar la recta tangente a la curva por B, cuando la intento trazar es horizontal, acá hay un mínimo relativo. En cambio, cuando intento trazar una recta tangente a la curva por C, no sé cómo hacerlo. Entonces acá no hay recta tangente a la curva, no puedo trazar ni por C ni por D rectas tangentes a la curva. Entonces ahí no hay extremos relativos. ¿Está? Bien, en nuestro dibujo, en nuestro gráfico, fíjate que tú tenés acá
un valle redondeado de montaña. Acá hay un mínimo relativo. ¿Cuáles son sus coordenadas? -2, -2. Y acá tenemos una cima redondeada de montaña. Acá hay un máximo relativo. Sus coordenadas son 6, -7. ¿Está? Y acá está. ¿Está? ¿Qué es lo que me faltó aquí? Esto que aparecía chiquito, me lo comí de escribírselos ahí. Acá decía coordenadas de extremos relativos y puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son puntos donde la curva tiene un cambio en la concavidad. O sea, a un lado del punto, por ejemplo, la función viene con concavidad positiva, del otro lado pasa con concavidad negativa, o viceversa. O sea, a un lado del punto estaba la gráfica contenta y después pasó a estar triste, o viceversa. Esos son puntos de inflexión. ¿Está? Digamos, desde el punto de vista gráfico, ¿cómo los detecto? ¿No? Entonces, fíjense, ustedes acá tienen un punto de inflexión. Porque yo a la izquierda de este punto la función tenía concavidad positiva, estaba contenta, sonrío. Del otro lado de este punto, la curva tiene como una concavidad negativa, estoy triste. Entonces, este punto es un punto de inflexión porque hubo un cambio en el comportamiento en cuanto a la curvatura. El punto este de inflexión tiene coordenadas -1, -1. Y acá hay otro, porque vos, a la izquierda de este punto, la función tenía como una curvatura positiva. Si vos continúas con esto, ¿ves que estabas contento? Y del otro lado de este punto, si vos continúas esta curvatura para darte cuenta, estabas triste. Acá hubo un cambio de curvatura, este es otro punto de inflexión, que tiene abscisa 3, ordenada -2. ¿Está? Y nada más. No había otro en este gráfico. 2 puntos de inflexión. Bueno, vamos al punto 6. Límite de la función cuando x tiende a más infinito. Esto implica analizar cómo se comporta la función cuando la variable independiente se corre hacia la derecha. Entonces, cuando yo me voy bien a la derecha, la x se corre hacia el más infinito, el correspondiente f de x se nos va al menos infinito. ¿Lo ven? Se nos va para el menos infinito. Cuando voy bien a la derecha, tu función se fue hacia el menos infinito. Y eso lo anotamos así. Límite de la función cuando la x se corre al más infinito, da menos infinito. ¿Y qué te pido en el punto 7? Lo contrario, ¿qué pasa cuando te corres a la izquierda? Entonces, cuando yo me corro hacia la izquierda, o sea, cuando me voy para acá, fíjense que cuanto más a la izquierda estoy, mi f de x tiende a irse hacia el más infinito. Y eso lo anoté aquí. ¿Está? Bien, punto 8. ¿Qué me piden en el punto 8? En el punto 8 me piden calcular el límite de la función cuando x tiende a -4. Y no me aclaró por qué lado me voy a arrimar al -4. Entonces, cuando no te aclaran por qué lado te vas a arrimar, vas a determinar los dos límites laterales. ¿Está? Es decir, vas a ver qué pasa cuando te arrimas al -4 por derecha y por izquierda. ¿Sí? Voy a abrir una llave y voy a calcular los dos límites laterales. Entonces, si yo me estoy arrimando al -4, vayamos a la gráfica, por la derecha voy hacia el -4, por la derecha hacia el -4, en la medida que me voy arrimando hacia el -4 por derecha, el f de x se fue para el más infinito. Y si me arrimo al -4 por izquierda, la función se fue al menos infinito. Y eso lo anoto así. Me arrimo al -4 por derecha, me dio más infinito. Me arrimo al -4 por izquierda, me dio menos infinito. Y acá voy a recordar un teorema que ya hemos venido mencionando que establecía que para que existiera el límite finito
de una función para una cierta tendencia, los dos límites laterales tenían que existir, ser finitos e iguales. Como acá los dos te dieron infinito, ya te basta para decir que no existe el límite finito de la función cuando x tiende a -4. Muy bien. Me piden ahora también el límite de la función cuando x tiende a 0. Otra vez no me dijiste por qué lado me arrimo, así que abro una llave y calculo los dos límites laterales. Bien. Vamos para acá. Me estoy arrimando al 0 por derecha, voy hacia el 0 por la derecha, hacia el 0 por la derecha. Mi función se va al más infinito. Me arrimo al 0 por la izquierda, y en la medida que me arrimo al 0 por izquierda, la función en el eje de la Y tiende a tomar el valor 0 y se está arrimando por debajo del eje horizontal. Entonces, vamos a marcar acá nuestro resultado. Ahí va. Me arrimo al 0 por derecha, me daba más infinito, me arrimo al 0 por izquierda, me da 0 menos. Recuerden que un signo de menos como índice superior indica que te arrimas a ese valor en I por debajo de la horizontal. Si hubiera habido un signo de más, me arrimo por arriba. Bueno, ahora fíjense, para que exista el límite de la función cuando x tiende a 0, el límite finito, los límites laterales te deberían de haber dado los dos finitos, y bastaría que uno te haya dado infinito para que acá ya puedas concluir que no existe el límite finito de la función cuando x tiende a 0. Bien, límite de la función cuando x tiende a 4. No me aclaró por dónde me arrimo, abro la determinación de los dos límites laterales. Entonces, vayamos a nuestro gráfico. Si yo me estoy arrimando al 4 por derecha, voy hacia el 4 por derecha, hacia el 4 por derecha, el correspondiente f de x se va al menos infinito. Me arrimo al 4 por izquierda, voy hacia el 4 por izquierda y el correspondiente f de x también se va al menos infinito. Así que en este caso, cuando la x tiende a 4, ambos límites laterales te dieron iguales, pero no finitos. Acordate que la condición para que exista el límite finito de una función para una cierta tendencia es que existan ambos límites laterales, sean finitos e iguales. Acá por más que me dieron iguales, no son finitos. Entonces acá la conclusión sigue siendo que no existe el límite finito de la función para x tendiendo a 4. Bien. ¿Qué pasa en el punto 11? Me piden calcular este límite. Bueno, más adelante cuando demos en detalle un tema que se llama asíntotas, vamos a demostrar que con este límite, con el límite de un f de x sobre x para una tendencia infinita, lo que vos estás pretendiendo calcular es el coeficiente angular o pendiente de lo que voy a llamar una asíntota oblicua. Es decir, la asíntota oblicua no es obviamente ni horizontal ni vertical, es oblicua. Abre con la horizontal un determinado ángulo de inclinación. Es una recta que responde entonces en su forma explícita a esta notación. El m era el coeficiente angular o pendiente de la recta, se vinculaba con el ángulo de inclinación, y el n es su término independiente y se vinculaba con la altura a la que la recta cortaba el eje de ordenadas. Tanto el m como el n, vuelvo a repetir, lo voy a demostrar más adelante, pueden calcularse mediante un límite. El m mediante este límite y el n mediante este otro. Pero para calcular el m y el n por este camino, vos necesitas conocer la expresión del f de x. Y yo en estos ejercicios
no tengo la expresión del f de x. Así que el m y el n de esa asíntota oblicua no lo puedo sacar por acá, por este límite, porque no tengo la expresión del f de x. ¿Y cómo lo saco? Entonces, a vos, en el punto 11, te están pidiendo el m de la asíntota que se genera, si es que hay, cuando me corro hacia el más infinito. Vayamos a nuestro dibujo. Cuando vos te corres hacia el más infinito, o sea, cuando yo me voy para acá, acá hay una asíntota oblicua que aparece marcada, a la que el dibujo, cuando me corro hacia el más infinito, tiende a pegarse, pero no la llega a cortar ni tocar nunca cuando estoy bien hacia el infinito. Yo lo que te estoy pidiendo en el punto 11 es la pendiente de esta asíntota. Ya viste que no la podés calcular por el límite porque no tenés la fórmula matemática de la función, pero lo voy a sacar gráficamente. Fíjense que ustedes de esta recta, que es asíntota oblicua, conocen dos puntos que están bien marcados en el gráfico. ¿Se acuerdan que cuando un punto pertenece a una curva, en este caso a una recta, decimos que tiene que satisfacer la ecuación de esa curva? ¿Qué quiere decir que esos puntos tienen que satisfacer la ecuación de la curva? Que si vos reemplazás, esta era la ecuación de la asíntota, si este punto pertenece a la asíntota oblicua, satisface su ecuación, y eso significa que si yo voy a la ecuación de la asíntota, cambio la x por la x del punto y la y por la y del punto, la igualdad se tiene que cumplir. Y de acá voy a poder despejar n. Del mismo modo, el otro punto que conocías de esa recta era este, así que si este punto pertenece a la asíntota oblicua va a tener que satisfacer su ecuación, y eso implica que cuando yo vaya acá arriba a cambiar la x por 3 y la y por menos 2, la igualdad se va a tener que cumplir. Y como el n ya lo tenías, lo reemplacé, pude despejar el m. Ergo, tengo la respuesta del punto 11, porque en el punto 11 me pedías el m de esa asíntota oblicua hacia el más infinito. O sea que la respuesta de esto sería el m que acabo de calcular, y es menos 1. Y en el punto 12, en realidad, en el punto 12, me están pidiendo, acá está, el n de esa asíntota oblicua. El n de la asíntota oblicua para el más infinito. Y en este proceso que hice de trabajar con el gráfico, había salido tanto el m como el n. O sea que la respuesta del punto 12, que era el n de esa asíntota, ya la podés dar. ¿Qué me piden en el punto 13? La m de la asíntota oblicua, pero cuando me corro para el menos infinito. ¿Tenía asíntota cuando me corría para el menos infinito? Fíjense que cuando vos te ibas hacia el menos infinito, para este lado, había una asíntota oblicua a la que el dibujo bien acá tendía a pegarse, es esta, y me estás pidiendo entonces el m de esta asíntota. Otra vez, no lo puedo sacar por el límite porque no tengo la expresión de la f, lo sacaré por el gráfico, necesitaría conocer dos puntos bien marcados de esa recta, uno es este, cuando la x es 0, la y vale menos 6, y el otro es este, cuando la x vale menos 6, la y vale 0. Así que lo que yo hice fue hacer que esos puntos satisfacieran la ecuación de esa supuesta asíntota, ¿ven? La asíntota responde a esta fórmula general, me estás pidiendo el m, entonces bueno, tomé el primer punto, si este punto pertenece a la asíntota, va a satisfacer su ecuación, así que lo que hice fue en esta ecuación general cambiar la y por menos 6, la x por 0, de ahí ya despejé en este caso la n, y luego el otro punto que pertenecía era este, lo hago satisfacer, cambiás la x por menos 6, la y por 0, la n ya la tenés como para reemplazar, y entonces estás en condiciones de despejar el m, que era lo último que te pedía. ¿Está? Solo el m te pedía en este caso de esa asíntota oblicua para el menos infinito. Te podría haber pedido también el n, que ya te había salido acá. Bueno, y hasta ahí sería a grandes rasgos lo que en este tipo de ejercicio vas a tener que completar.
¿Tá? Vuelvo a repetir que en la medida que sigamos avanzando con los contenidos temáticos, ustedes van a ir aprendiendo cómo determinar otras herramientas útiles a partir de la lectura del gráfico, ¿tá? E iremos entonces ampliando el espectro de posibles cosas que me pidan determinar a partir de un gráfico. Bien, vamos a dejar esta videoconferencia por acá. O sea, cortamos esta, se conectan a la otra para que después no se me corte a mitad del camino, y vamos a hacer el ejercicio 2 de ese paquete que les digo que tienen como un repartido extra. Hay, además de este 2, hay 5 más, después gráficas de estas para que ustedes vayan analizando. Pasemos a la otra videoconferencia con el mismo ID.